Bueno, sale video de lunes a la noche, un video medio improvisado tal vez, pero más que necesario porque hoy les voy a hablar de un tema que es el más recurrente en mis clases particulares, tanto en las clases que le doy a alumnos de nivel secundario y de nivel superior, como en mis talleres de escritura, porque el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con ambos grupos, los que vienen para probar una materia y los que vienen para escribir, porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar de la tan temida sintaxis, del análisis sintáctico. Y lo primero que te voy a decir es que te suscribas a este canal. Sí, que te suscribas a Gonzalo Escribe, porfa. Si te gusta este contenido, si te gustan estos videos, si te interesa la literatura y la escritura, suscríbete que me haces un gran favor. Y además, si tenés más ganas de colaborar, te metés en Instagram y me seguís en @GonzaloEscribe o también en @mucho.teatro, que es el canal donde estoy hablando de teatro todos los jueves con mi amiga Mica, y ahí pasa un hermoso colectivo como para enfatizar lo que estoy diciendo. Pero dicho esto, lo primero que te voy a decir es que hay muchísimos videos en internet hablando del objeto directo, del objeto indirecto, del circunstancial de modo, del predicativo subjetivo. Así que en el video de hoy no te voy a hablar de cada uno de esos temas. De lo que te voy a hablar es de los principales problemas que yo noto a la hora de abordar la sintaxis o los problemas con los que llegan los alumnos a mis clases. Así podés ir resolviendo esos temas y después podés estudiar todo lo demás. Otro día, si querés, hago un video de lo de, el oí y todas esas cosas. Pero hoy vamos a hablar de la sintaxis en general. ¿Cuáles son las principales cuestiones que hay que atender para realmente hacerlo bien? Porque me doy cuenta que yo puedo enseñarles los modificadores del sujeto, los modificadores del predicado, pero si hay algunas cuestiones de base que no están resueltas, la cosa no funciona. Entonces vamos con este video súper práctico para sobrevivir a la sintaxis. Guía práctica para sobrevivir a la sintaxis acá en Gonzalo Escribe. Bueno, el primer tema o la primera pregunta que me hacen siempre, sobre todo también en la escuela donde trabajo, es: Gon, ¿para qué sirve la sintaxis? No quiero hacer sintaxis. ¿Para qué me sirve? No me sirve para nada en la vida, bla, 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 bla. Bueno, primero que nada, no se trata... A ver, dejemos eso de lado. Si te tocó estudiar la sintaxis, tenés que hacerlo... Bueno, bancátela. Eso es lo primero. Segundo, es recontra, pero recontra útil. Y no te lo digo yo porque me dedico a las letras. La sintaxis sirve para leer mejor y para escribir mejor. Pero lo primero que tenés que entender es que no enseñamos sintaxis los profes para que vos vayas por la vida y digas: ahí hay un modificador indirecto, hay un predicativo subjetivo obligatorio, mirá ese complemento régimen. No, no se trata de eso. Cuando vos estudias la sintaxis, te queda la forma de razonar la escritura. Te queda en la cabeza el orden lógico en el que se arma una frase, en el que se arma una oración. Y eso te sirve para interpretar mejor, pero también para producir mejor. Entonces, para eso sirve el análisis sintáctico. Y en particular, lo que estudiamos con la sintaxis es qué función tiene cada una de las palabras en la oración. Es lo más importante a la hora de estudiar la gramática y es recontra importante a la hora de escribir, a la hora de producir. ¿Qué estoy queriendo decir con esta palabra? ¿Por qué esta palabra, si la pongo acá, va a tener un sentido lo que estoy diciendo, y si la pongo acá va a tener otro sentido? Entonces, para eso sirve la sintaxis. Deja de hinchar con no me te sirve para nada, te sirve, la usas todos los días para comunicar, para escribir un tweet, para escribir en Instagram, para mandar un mensaje por WhatsApp. No te das cuenta, pero lo usas todos los días. Ahora, también es probable que no te des cuenta lo que estás queriendo decir. Así que para que te empieces a dar cuenta y produzcas mejor, para eso sirve la sintaxis y para mucho más, para ser más inteligente también. Así que vamos al segundo tip. Esto que te voy a decir a continuación es tal vez lo más importante a la hora de estudiar análisis sintáctico y el principal problema por el que desaprueban evaluaciones o por los que no pueden avanzar en la sintaxis. Y tiene que ver con las clases de palabras. El análisis sintáctico tiene que ver con el estudio de las clases de palabras y puntualmente sobre la función de las palabras, como te decía en el apartado anterior. Entonces, si vos llegas a la sintaxis y no sabes lo que es un adjetivo, lo que es un sustantivo,
lo que es un verbo, lo que es un adverbio, estás en el horno. Sobre todo, porque bueno, más o menos con los sustantivos, viste, yo generalmente en las clases me doy cuenta que los alumnos lo saben, pero cuando llegan a los adverbios, a las preposiciones, a las conjunciones, ya ahí todo se pone medio engorroso y a veces no distinguen los sustantivos abstractos de los verbos. Entonces, tenés que conocer las clases de palabras. Yo siempre se lo digo a mis alumnos en las clases, tanto en la escuela como cuando vienen a clases particulares conmigo, y es fundamental. Me tomo el trabajo de repasar eso siempre porque si no, no sale bien la sintaxis. La sintaxis es un juego. Pensémoslo como un juego. Y vos tenés que conocer las fichas con las que vas a jugar. Entonces vos tenés que saber qué voy a hacer con los sustantivos, qué voy a hacer con los adjetivos, qué voy a hacer con los verbos, qué voy a hacer con los adverbios, qué voy a hacer con las preposiciones. Si vos no conoces las fichas con las que vas a jugar, no vas a poder jugar. Entonces es fundamental y es uno de los principales problemas por los cuales la sintaxis no sale. Sí, te da fiaca, no me importa, ya sos grande, tenés que estudiar qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un verbo, qué es un adverbio. Y déjenme decirles que hay gente que escribe, que se lanza a escribir novelas, cuentos y tiene grandes problemas de sintaxis por no conocer las clases de palabras. Así que, si querés que te vaya bien en la sintaxis, si querés hacer un buen análisis y si querés leer y escribir mejor, tenés que conocer las fichas con las que vas a jugar. Tenés que conocer las clases de palabras. Atención. Otro gran problema que les presenta a los alumnos el análisis sintáctico tiene que ver con el orden. Chicos, es la parte más matemática de la lengua, la sintaxis. El orden es importante, no da lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer al analizar una oración es encontrar el verbo, porque el verbo te va a soplar quién es el sujeto de la oración, ¿sí? Si está en singular, si está en plural, en primera, segunda o en tercera persona. Entonces, lo primero que tenés que hacer es encontrar el verbo. Siempre le pasa a mis alumnos que se lanzan a analizar una oración y ponen MD, OD, OI. No, pará, emoción, pará un poquito. Primero el verbo, porque si no va a estar todo mal después. El verbo es fundamental que sea lo primero que busques. Una vez que encontraste el verbo, vas a marcar el núcleo del sujeto y vas a separar en sujeto y predicado. Otro gran error, lo dejan para el final. No, señor, lo tenés que hacer primero que nada. Verbo, núcleo del sujeto y separas en sujeto y en predicado. Así vas a saber hasta dónde llega cada parte de la oración y por ende vas a saber cuáles son los modificadores que pueden aparecer en un lado o que pueden aparecer en otro lado. Entonces, cálmate un poco, porque siempre pasa lo mismo. Me empiezan a marcar lo primero que encuentran, sobre todo el modificador directo que les encanta, y ahí se mandan mocos importantes. Sobre todo cuando hay oraciones compuestas o cuando hay pías, cuando hay subordinadas adjetivas o sustantivas o adverbiales. Cuando empieza a haber una oración adentro de otra oración, se arman un matete impresionante por no respetar el orden. La sintaxis requiere orden y prolijidad. Así que mucho cuidado con esto, no es un tema menor. Presta atención y escuchá lo que te digo. Sí, ya sé, con todo esto que te estoy diciendo te estoy retando, pero créeme que con toda mi experiencia lo veo todo el tiempo esto. Entonces, escuchá lo que te digo. Un gran problema que me encuentro con los alumnos que vienen a mis clases es que me dicen, Gon, para encontrar el objeto directo le pregunto al verbo qué cosa. ¡Error! No, señor. Sí, cuando estás en cuarto grado, capaz que la seño te lo enseñó así como para que lo aprendas más rápido. Pero si no estás en cuarto grado, ya no sirve. Porque te podés confundir las estructuras. Entonces, no le preguntes al verbo nada. ¿Te acordás cuando te dije que tenés que conocer las clases de palabras? Bueno, de eso se trata. No le preguntes qué cosa al verbo, ¿no? Porque si no, después me dicen, no sé, mi mamá es linda. ¿Qué es mi mamá? Linda. Entonces a linda le ponen objeto directo y no es un objeto directo, es un predicativo subjetivo obligatorio. Entonces, ojo, no le preguntes cosas al verbo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? No.
no le preguntes nada. Tenés que saber, tenés que conocer las fichas con las que estás jugando, como te dije antes. Tenés que conocer las clases de palabras. Porque, insisto, en una oración sencilla de cuarto o quinto grado, ponele que zafás. Pero si realmente querés entender y querés que te salga bien, tenés que pensar en las estructuras que estás analizando. No sirve con la preguntita. Y menos que menos, como te dije antes, si estás con oraciones más complejas. Así que cuidado, cuidado, cuidado con eso, porque no es un tema menor y siempre se equivocan por querer hacerle preguntas a los verbos. A los verbos no les preguntes nada. Vos encontralo. Separa en sujeto y predicado y después vamos a pensar en lo que sigue. Y lo que sigue es esto. Un último factor muy importante son los modificadores. Tanto en el sujeto como en el predicado hay modificadores. Y esos modificadores los tenés que conocer. Pero no solo los tenés que conocer cómo se reconocen, cómo encontrarlos. En el sujeto, por ejemplo, vas a tener el modificador directo, el modificador indirecto, la posición, la construcción comparativa. Bueno, ¿sabés cómo reconocerlos? Hay 1000 videos en YouTube donde podés encontrar esa información. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, conociendo las clases de palabras y aplicando algunos trucos para ver, para comprobar si esas estructuras son correctas. Lo mismo con el predicado, objeto directo, objeto indirecto, predicativo subjetivo obligatorio, predicativo subjetivo no obligatorio, circunstanciales. Tenés que conocer cómo encontrar esos modificadores, los del sujeto y los del predicado. Eso se estudia, ¿sí? Entonces, mucha atención a los modificadores que pueden aparecer de un lado de la oración y a los que pueden aparecer del otro lado de la oración y a algunas excepciones también que hay. Esto se estudia, es muy importante y tiene que ver... Mira, ¿viste cuando te dije que las clases de palabras son las fichas con las que podés jugar? Bueno, conocer los modificadores son las reglas del juego. Esto puede aparecer acá, esto puede aparecer allá. Por eso te dije antes que lo importante es separar bien el sujeto y predicado, porque si no, te vas a confundir y vas a poner las cosas del predicado en el sujeto, vas a poner las cosas del sujeto en el predicado y se te arma un lío que no te salva nadie. Así que mucha atención con eso. Bueno, espero que estos conceptos te hayan ayudado un poquito. Insisto, son los errores más comunes que yo encuentro en mis clases y en lo primero que me detengo a la hora de ayudar a una persona tanto a aprobar una evaluación de análisis sintáctico como a escribir y a leer mejor si están en esa búsqueda. Así que presta atención a estos puntos. Ya sabes, todo lo demás lo podés encontrar en otros videos y quién te dice, capaz, si te gustó este, en algunos días te hago otro sobre algunos temas específicos. Pero ponete las pilas, está buenísimo orden, estudiar, clases de palabras y todo eso que te dije y te va a ir muy, pero muy, muy bien.